a este evento a compartir uno de los proyectos que llevamos ya 10 años en marcha y que lo tenemos para implantar ya en el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana. Explico lo de los 10 años porque puede parecer mucho tiempo, pero es que esto empezamos en 2014-2015. Si pensáis un poco, habéis empezado a escuchar cosas sobre ChatGPT en 2022. 2014-2015, inteligencia artificial no era un tema que estuviera en boga, ni nada que estuviera de moda, ni nada. Y ahí tengo que reconocer que cuando mis jefas vinieron con un problema que padecíamos en la calle, que es un problema de todos, la clasificación de la llamada sanitaria, poder acertar en la gravedad que va a tener ese incidente y poder asignar el recurso adecuado. Cuando vinieron con ese problema a decirme, Antonio, ¿esto cómo lo podemos afrontar? Yo les dije, es un problema muy susceptible de atacar con técnicas de inteligencia artificial. Pues Rosa Pérez Mencía y Purificación Sánchez me dijeron, adelante, empieza y vamos a ir. Ellas dos sí que creyeron en esta vía, pero otros jefes por encima no. Y entonces ha sido un paso de 10 años complicado principalmente por eso. Pero ha sido lento, pero ha sido muy seguro en todo lo que hemos hecho. Entonces ahora es como un ejemplo de, tengo un problema en mi organización, quiero solucionarlo desde una perspectiva nueva y para que veáis cómo ha sido el ejemplo del camino que hemos andado. Bien, el problema de la clasificación de la llamada sanitaria no es solo el acertar, sino es que a lo largo de los años nosotros hemos ido viendo que se incrementa la demanda sanitaria de la población. Y el incremento de la demanda sanitaria exige en sí es un reto para nosotros porque tenemos que asignar los recursos adecuados. Si enviamos ambulancias medicalizadas a todo, las tenemos saturadas enseguida y no vamos a responder a todo lo que realmente lo necesite. La Comunidad Valenciana pues, es una comunidad con una geografía alargada en la que tenemos pues, la población está principalmente concentrada en la zona de costa y tenemos pues eso, unidades avanzadas y de soporte vital básico que van dando cobertura a toda la necesidad asistencial que tiene la población. Hay enfoques, y pongo este artículo de ya hace bastantes años en el Journal of Public Health Medicine, sobre cuánto costaría reducir un segundo el tiempo medio de respuesta de una ambulancia en un entorno rural como es el de Londres. Entonces ellos hacían ahí unos cálculos y yo ajustando extrapolación según IPCs, cambio libra-euro, etcétera, y costes que tenemos nosotros, relaciones entre un soporte vital básico y un avanzado, pues al final, para reducir un minuto de tiempo medio de respuesta de emergencias en un entorno urbano con un número de emergencias anual como el que tenemos en la Comunidad Valenciana, tendrías que gastarte 80 millones más poniendo recursos para responder para disminuir este tiempo de respuesta. Entonces, esto obviamente no es la solución a nuestros problemas en nuestro medio. El problema lo tenemos aquí. Lo tenemos la clásica clasificación de prioridades que tenemos de gravedad estilo en Manchester, prioridades de P1 a P5, riesgo vital, no riesgo vital, demora, cuánta demora admite la asistencia que vamos a prestar. Y de manera general, que no quiere decir que no haya compartimentación en determinados niveles, pues por lo general los P1 y P2 son competencia de nuestros servicios de emergencias, los P3 y P4 de las urgencias de atención continuada y los P5 son algo que podría ser derivado por su médico de atención primaria en los posteriores días. Hablando muy en general y siendo muy genéricos. Las soluciones que nosotros solemos aplicar en las centrales de coordinación son árboles de clasificación. Y hago hincapié que son árboles. Cuando entras por una rama, de manera determinística, vas a ir cayendo en una serie de variables y te va a imposibilitar el computar otra serie de variables. Hay modelos matemáticos que también se consideran técnicas de inteligencia artificial. Lo podemos llamar como sea, pero al final la inteligencia artificial y todo esto son modelos matemáticos, son formas de atacar el problema desde un concepto numérico. Podríamos, en vez de un árbol, utilizar lo que se llaman diagramas bayesianos, que en vez de conectarme por ramas, lo que hago es cojo todas las variables clínicas que tengo recogidas y las relaciono todas entre ellas y calculo pesos. Pero incluso así, afrontando el problema con diagramas bayesianos, no se consigue una prestación del todo. Y nosotros partimos desde la premisa del proyecto es, existe, y si existe, ¿qué tipo
de afrontamiento numérico podemos hacer, matemático, para resolver este problema. Y si existe, vamos a ir hacia él. Entonces, fue la primera fase del proyecto y arrancamos desde esa idea. Este es un ejemplo, nada, esto es simplemente una de las ramas, estas son todas las ramas de entrada que tenemos nosotros en el árbol en Valencia, y luego una de esas ramas se ramifica en todas estas ramas finales. Podéis entender que por en medio hay un montón de variables clínicas, etcétera, para que todos tengamos en la mente de lo que al final es un árbol de clasificación. Hicimos un análisis de cómo funcionaba nuestra clasificación aplicada ya sobre los casos que teníamos, y vimos el nivel de congruencia que había entre la clasificación realizada desde la llamada telefónica al diagnóstico definitivo que tenía el paciente. Que, hombre, puedes decir, hombre, compararlo con el diagnóstico definitivo de hospital, pues es querer ir muy fino. Entonces, con eso podéis ver el acierto-fallo que teníamos comparado y el acierto-fallo que teníamos en la congruencia entre la gravedad que tenía el caso y el diagnóstico que se había emitido. Es decir, esto es cómo va en la primera gráfica. Lo que comparamos es qué ha clasificado, qué tenía el paciente definitivo, y según lo clasificado, la gravedad que tenía el paciente y el diagnóstico que presentaba, ¿vale? Entonces, en la segunda lo que podemos ver son los errores que cometemos de sobrevaloración, infravaloración del caso o de acierto. Entonces, este era como nuestro nivel de partida para el problema. Esto es como estamos nosotros ahora, revisando todos los casos que teníamos en 2 años completos. ¿Qué datos teníamos para poder trabajar el problema? Pues tenemos todos los datos de variables clínicas del árbol de clasificación que se recorre en la llamada telefónica, los datos demográficos del paciente, datos propios del incidente, el diagnóstico emitido por la unidad de emergencias, y después teníamos las maniobras de la unidad de emergencias. Pero nos faltaba algo que es esencial cuando programas, cuando entrenas una IA, y es, si yo tengo un caso y tengo unas variables que pueden ser predictoras, le tengo que decir y la tengo que entrenar diciéndole, vale, tú has hecho una predicción, pero ¿cuál era la gravedad real del incidente? Para comparar el error que la IA ha cometido, y con cada nuevo caso, en el reentrenamiento va ajustándose para disminuir ese error. Y esto es algo que nosotros no solemos recoger. Es decir, cuando acaba el incidente de emergencias, nosotros no llamamos a la central y decimos, oye, esto no era un P2, esto era un P1. Ese dato no existe. Y esto es uno de los trabajos que nosotros dijimos, venga, tenemos que acercarnos a esa gravedad real para poder entrenar a nuestra inteligencia artificial. Entonces, la gravedad real de los casos, ¿cómo podíamos aproximarnos? Teníamos algo más de información. Es decir, aparte de los diagnósticos y las maniobras que declaraban las unidades que habían hecho, teníamos datos del paciente en el ingreso, por ejemplo, hospitalario. Entonces teníamos en qué servicio había ingresado, qué maniobras se habían realizado en el hospital, qué diagnósticos se habían emitido. Con toda esta información, lo que hicimos fue montar un algoritmo de asignación de gravedad. Entonces, si yo me encontraba que la circunstancia alta del paciente era muerte, pues obviamente ese incidente tenía que ser una prioridad 1. Y os podéis hacer la analogía con el resto de variables clínicas que recogemos para poder montar el algoritmo. Cuando ya tienes todo este conjunto de datos, tengo variables posibles predictoras y tengo lo que nosotros llamamos etiqueta, que era la gravedad real del caso, ya estamos en una circunstancia buena para poder entrenar un modelo. Pero se nos planteó otro problema, y fue cuando cogimos a un conjunto de médicos del SAMU y médicos coordinadores y les dijimos, venga, ¿cuántos niveles realmente necesitamos identificar? ¿Cómo definimos correctamente cada uno de los niveles? Explicármelo, qué es lo que entendéis vosotros. Y había, en ese trabajo que hicimos con 30 médicos, había una variabilidad y una comprensión de lo que era un P1 o un P2 muy grande. Entonces lo que hicimos fue, vamos un pasito para atrás y vamos a ver en qué se disgrega la prioridad. Y digamos que la dividimos en 3 problemas diferentes. El primer problema es, tenemos que identificar si el incidente presenta un riesgo vital para el paciente, y esto es una variable dicotómica, sí o no. Y eso centra mucho la opinión de los clínicos, ahí ya hay mucha más congruencia.
a la hora de definir si tengo este diagnóstico que tenía el paciente, este incidente presentaba riesgo vital o no presentaba riesgo vital. La segunda variable que define una prioridad es la demorabilidad de la atención. El caso puede no admitir demora, puede admitir demora de minutos, puede admitir demora de la hora de oro o podemos demorarnos en horas en su atención. Y por último hay una tercera que hay veces que no se comprende. ¿Esto es competencia de emergencias o no? Y lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Tienes en la calle un paciente, no sé, 75 años con un esguince de tobillo que no presenta riesgo vital, el esguince podría ser tratado tranquilamente mañana por su médico de atención primaria, pero está en la calle impedido. Es una competencia de emergencias. Entonces, esto es algo que también debemos contemplar dentro de nuestros modelos, ¿vale? Una vez fijamos las 3 variables que nosotros íbamos a predecir, y fijaros que esto complica el problema soberanamente. Esto ya no es un problema de sí no, es un problema de sí no en la primera variable, de sí no en la tercera variable, pero es que la variable de en medio tiene 4 posibles valores. Y la combinación de las 3 hacen una cantidad elevada de posibles combinaciones finales, ¿vale? ¿Cómo hemos entrenado el sistema? Lo hemos entrenado con todos los incidentes que teníamos registrados de estos años. Como veis, el periodo COVID no está contemplado, al final han sido casi 10 años de casos, el total son 2 millones de casos con lo que hemos entrenado el sistema y son unas 200 variables predictoras las que juegan detrás del modelo. Y todo el proyecto lo hicimos con los expertos, que esto es opinión personal mía. Puedes ir a una empresa privada, a una consultora que te dice que tiene unos expertos en inteligencia artificial. Bien, te lo puedes creer. Lo siento, mi opinión es que los expertos están en la universidad. En este campo están en la universidad. Y te sale más barato y es muchísimo más eficiente ir a la universidad que irte a consultoras o empresas en ese sentido. El modelo nuestro al final es un conjunto de ecuaciones matemáticas ultra complejas que ¿en qué se concretan? Se concretan en 4 redes neuronales. La primera red neuronal, la roja, es una red que procesa información de contexto, edad, sexo, factores de riesgo del paciente que te declaran en el momento de la llamada en el teléfono, fecha del incidente y tipo de alertante. La segunda red neuronal procesa la información clínica que se recoge en la clasificación del árbol de clasificación. Nuestros árboles de clasificación, cada rama se puede traducir en una variable clínica. La tercera red es la red que procesa la información del campo de texto de lenguaje natural que el operador del 112 está tecleando mientras está haciendo la llamada. Es donde nos describe, varón de 36 años, se ha caído en la bañera, sangra mucho. Es el literal que nos ponen resumiendo lo que ha sido el incidente. Y la cuarta red neuronal lo que hace es integrar el resultado de las otras 3 para al final servirte una predicción en cada una de las 3 variables que os he mencionado previamente. Bien, el resultado, normalmente cuando entrenamos un modelo de este tipo, lo que hacemos es, de los 2 millones de casos que tenemos, entrenamos un 75% de esos casos son con los que entrenamos el modelo y un 25% no los ve el modelo. Con ese 25% de casos, lo que hacemos es después validar el modelo. Y nos da igual que haya sido con, y entendedlo así, ese 25% de casos que es aleatorizado, eso podría ser los casos que se dan a partir de un día en el cual se implanta. Entonces, entender que al final nosotros hemos entrenado el modelo con toda la constelación de casos que se ha dado en la Comunidad Valenciana durante esos 10 años. De esa constelación completa, un 25% se la hemos omitido. No la ha visto, no ha sido entrenada con esa información y con eso es con lo que hemos validado. Entonces, en la validación lo que hemos visto es que la precisión del modelo en cada una de las 3 variables incrementa su actuación en la detección de riesgo vital en un 14%, en la demorabilidad del incidente en un 20% y en la competencia de emergencias en un 11%, que bueno, no es mucho, sí es mucho, son bastantes incidentes, y la comparativa la estamos haciendo con, con lo que los operadores del 112 nuestro
están clasificando hoy en día. Es decir, medimos frente a la realidad, la gravedad real, cuál es la performance, el resultado de los operadores del 1-2, medimos el de la IA y este es el resultado. La IA es una herramienta de apoyo. Ahora, el siguiente planteamiento es, vale, yo tengo un modelo, pero ¿cómo lo implanto? Esto directamente ya cojo y gestiono nuestra flota asignando directamente con la IA. Pues esto no lo podemos hacer. Esto no es responsable, ni es ético, ni es serio. Nuestro planteamiento inicial de implantación es el siguiente, y esto todos os vais a ver reflejados seguro. 11:30, 12 de la mañana, 6, 7 de la tarde, cuando tenemos el pico de la doble curva clásica de emergencias, saturada la pantalla de incidentes en la central y yo tengo que, médico coordinador, revisar casos para ver clasificaciones que se han hecho y si es correcto o no. ¿Cómo me fijo en qué casos y qué voy revisando? ¿Por lista, por orden? Primero los P1, luego los P2. Este es el punto donde nosotros realizamos la implantación. Es cuando el operador ha hecho una clasificación y ha asignado una gravedad al incidente, nosotros nuestra IA hace una predicción. Y si hay incongruencia entre ambos valores, eso es lo que le vamos a ofrecer a nuestros médicos coordinadores para que centren su atención si en ese momento hay un momento de saturación en la central. Y además, con la característica que les vamos a marcar si se ha infravalorado la gravedad, se ha sobrevalorado la gravedad, o luego hay otras dos posibilidades que es datos incongruentes. Cuando la IA hace una predicción que es incongruente entre las tres variables, es porque algo raro hay en ese caso. Lo mismo que puede la IA hacer una predicción que sea 50-50, que no determine nada, que no diga es esta gravedad. En ese caso también es un incidente que aquí faltaba información, quizás se debería revisar el caso, porque si la IA no tiene información para hacer una predicción, es muy raro que la clasificación del operador haya sido correcta en ese sentido. Entonces, otra de los quebraderos de cabeza en estos 10 años al final para poderlo implantar es que todos y cada uno de nosotros trabajamos con sistemas de gestión de las emergencias que pues, son de una empresa y hay que imbrincar lo que es la implantación de esta nueva herramienta dentro de los procesos de trabajo normales. Nuestra filosofía es implantarlo sin que haya ninguna repercusión para el trabajo normal de la central, para el trabajo normal de los operadores del 1-2 y tal y como lo hemos diseñado es la siguiente. En todos los casos, nosotros normalmente nos aparece el árbol de clasificación, que lo podemos ver en la columna de la izquierda. En la columna de la derecha lo que vemos es datos que va rellenando el operador a las respuestas que le va dando el alertante. Y lo que ofreceremos en todos los casos es la predicción que ha hecho la IA y la clasificación que había hecho el este. En este caso, tengo que el case priority es la prioridad que había asignado el operador del 1-2, que en este caso era una 1, la IA dice que es una 1 y no, ese sería un caso que nosotros no le marcaríamos el listado para, oye, revísate esto. Sin embargo, en este otro, y dejadme que os enseñe, el caso está exactamente igual clasificado. En el árbol de clasificación, en nuestra rama del precódigo infarto, había entrado por ahí el operador en el mismo sitio. Fijaros el texto que había rellenado. Varón, 51 años, dolor fuerte en el pecho con sudores fríos. Le cuesta respirar. ¿Vale? Nuestros operadores del 1-2 están entrenados que en el tema del dolor torácico preguntan mucho si lo han tenido previamente, antecedentes y todo esto. Y, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de ansiedad y son conocedores que puede ser de esto, ellos están entrenados para esto lo tienes que reflejar, tienes que decirnos si el paciente te ha dicho esto. Entonces, fijaros la predicción de la IA en este caso, que coincide que es una prioridad 1, y fijaros en el texto de este otro caso. Solo lo único que pone es posible crisis de ansiedad. Eso lo pone el operador del 112 cuando en nuestra organización, cuando el alertante le ha dicho que ha padecido otras crisis de ansiedad previamente y que es más o menos la misma clínica y que no es diferente el dolor y todo esto. ¿Vale? Entonces, en este caso, la prioridad que ha establecido la IA es un 4. Esto no quiere decir que directamente nuestro médico coordinador haga caso a la IA, cámbiela. Esto lo que le asigna es, oye, aquí hay una discrepancia, este caso llama en un momento al paciente y determinas si tenemos que mandar avanzada o no. ¿Me entendéis?
Tenemos 2 publicaciones, una tercera en camino, una en Artificial Intelligence in Medicine y la otra en Computers in Biology and Medicine. La tercera no sé dónde ahora no recuerdo dónde va a salir dentro de poco, donde lo que presentamos son todos los datos de los estudios que hemos hecho en el desarrollo de esta IA. Y como os digo, esta es la idea de implantación que tenemos inicial, pero para el futuro el recorrido de cómo queremos que esto evolucione es bastante ambicioso en el sentido de, voy a decir mi foto final. Mi foto final serían unos operadores del 112 muy bien entrenados a la hora de realizar una entrevista, seguir un protocolo como nuestro árbol de clasificación para que lleven una entrevista estructurada, pero al final toda la conversación entre el operador de 112 y el alertante transcrita e inyectada a la IA, porque esto no os lo he dicho, pero de todas las redes neuronales que componen nuestro modelo, la parte que computa el lenguaje natural es la más potente a la hora de la predicción, es la que le da un mayor valor en la predicción final que tiene. De forma que ya nos está apuntando el futuro, nos está diciendo, si te centras en que tus operadores de 112 hagan una buena entrevista, una buena pregunta de síntomas, una buena pregunta de antecedentes, yo te lo voy a captar por detrás, lo voy a estar transcribiendo y te voy a hacer la predicción igual de rápida, porque estos métodos son ultra rápidos, pero quiero decir, con mayor precisión. Entonces, esto es hacia lo que nosotros probablemente iremos en el futuro. Alimentado con, en la comunidad nosotros ya hemos implantado toda la monitorización en tiempo real de nuestros casos de las avanzadas y además almacenamos toda esa información en archivo histórico. Luego, en un futuro podremos procesar señal de electrocardiograma, tensiones arteriales, saturaciones, etcétera, y una estructuración de la historia clínica que tenemos ahora en la comunidad muy pormenorizada. Y os pongo aquí un ejemplo de cómo estructuramos la historia, que no queremos, huimos del campo de texto libre escrito por el médico, sino selecciona, y si tenemos el dato clínico estructurado aún podremos explotarlo de una manera mayor. Entonces, para el futuro, como el compañero que ha estado hablando antes, esto nos va a dar una capacidad de enfrentarnos a los problemas que tenemos al día a día enormes.